Ingeniero, el grupo es suyo, qué pena las molestias. Tranquilos, no hay problema, esos son gajes del oficio. Bueno, voy a compartir la diapositiva nuevamente. ¿Me confirma si se mira la diapositiva? Perfecto. Sí, entonces, pues, qué pena con ustedes. Yo les decía que la ingeniera Nayibe pues, nos invitó a compartir algunas ideas frente al quehacer de un ingeniero informático, de un ingeniero de sistemas, de un profesional que trabaje con las tecnologías, sobre todo de punta y emergentes que están en el mercado. Entonces, claro, nuestra carrera de formación profesional, yo también soy ingeniero de sistemas, pues recibimos un bagaje muy fuerte de matemáticas, de física, de teoría general de sistemas, de lenguajes, de bases de datos, de programación orientada a objetos. Hoy en día, pues ya de las tecnologías nuevas que son del Internet de las Cosas, de Big Data, que son las grandes bases de datos, y con eso nos metemos en el tema de data mining, data warehouse, y hoy en día pues ya conectados con inteligencia artificial que ya nos está hasta generando código y un código muy óptimo, ¿no? Entonces es importante que como ingenieros entendamos muy bien la lógica de cómo se resuelven los problemas, los algoritmos para poder utilizar esas inteligencias artificiales, como lo hablamos esta mañana, de una manera ética, transparente, de tal forma de que estas tecnologías emergentes estén a favor nuestro y resolviendo problemas para nosotros en ingeniería. Entonces yo les decía que la idea de esta charla, tal como nos la pidió la ingeniera Nayibe, y de acuerdo a las necesidades que nos manifestaba a través de la ingeniera Nayibe, del profesor Edgar Bobadilla, a este espacio académico de ustedes que es gestión estratégica empresarial. Entonces, a mí se me ocurrió hacer esta propuesta sobre los desafíos tecnológicos frente a los desarrollos de las ciudades del futuro. Pero no podemos hablar de ciudades del futuro cuando las ciudades que tenemos aún están desordenadas. O sea, el problema que tenemos los ingenieros es aplicarle teoría general de sistemas a la ciudad y darle orden. Darle orden bueno, yo siempre les digo a mis estudiantes que es bien complicado ordenar una ciudad si antes tú no tienes ordenado tu hogar. Entonces hay que ordenar el hogar. Entonces, ¿cómo se ordena el hogar? O sea, todo tiene que estar en orden, clasificado, en su puesto, tiene que haber unas normas básicas para que las personas que habitan este hogar pues funcionen de una manera adecuada. Lo mismo pasa en una ciudad, pero entonces vamos a concebir esta ciudad como un ser vivo. Entonces, un ser vivo, una habitación, digamos un hogar, una casa necesita hoy por hoy energía, conexión a internet, necesita agua, necesita unas conexiones sanitarias para que los vertimientos se vayan en la casa, porque de lo contrario toda la basura, todo el mugre que generamos se queda en la casa, ¿cierto? Entonces, si tomamos una ciudad como una casa, es así, pero a una magnitud más grande. Entonces, la ciudad como tal necesita abastecimiento de energía, necesita acueducto, necesita una movilidad pública porque no todo el mundo tiene vehículos, entonces tiene que haber una movilidad pública, bien sea a través de taxis. En la costa y en otras partes se mueven también en vehículos públicos como motocicletas, bien sea el servicio integrado de transporte. En Bogotá está el Transmilenio, en el eje cafetero está el mío, tenemos el metro en Medellín, ¿cierto? En Bogotá se está generando también unas estaciones nuevas de metro. En Villavicencio yo conozco y sé que es bastante desordenado el sistema de movilidad pública, por ejemplo. Entonces, una de las problemáticas que se tiene en el desarrollo de la ciudad de Villavicencio es el tema de movilidad pública. Pero entonces usted dirá, pero es muy difícil desarrollar movilidad cuando la ciudad solo tiene dos vías principales, o sea, una que entra y otra que sale. Entonces, toca pensar también en una ciudad del futuro en generar nuevas vías, pero no solamente vías para vehículos, sino vías peatonales, vías para las personas de difícil movilidad. Yo les hago una pregunta. Yo conozco Villavicencio, pero si yo fuera una persona que me muevo en silla de ruedas, para mí es muy difícil moverme en los andenes de Villavicencio. O sea, o una de dos.
me toca estar saltando andenes y debo tener un motor porque los brazos no me dan, o me toca salir en la silla de ruedas a competir contra los vehículos. Y por otro lado, pues el ciudadano común, no solamente de Villavicencio, sino de todo Colombia y Latinoamérica, no tiene la visión de respeto ni para el ciclista, menos para alguien en silla de ruedas que va sobre una vía vehicular. Entonces me parece complicado, pero eso que yo les estoy contando son problemas que desde ingeniería podemos intentar resolver. Entonces, la programación de computadores, la matemática, las bases de datos, el Internet de las cosas, el Big Data, la inteligencia artificial debe servirnos para algo. Entonces, el reto es grandísimo para nosotros los ingenieros informáticos. Frente a eso, entonces hablar de estrategias empresariales es de buscar opciones para desarrollar el lugar donde vivimos. Entonces, me parece muy chévere esta charla que hemos programado hoy, que tiene que ver con eso. Entonces, yo en este momentico te hice un resumen a hablar. Es eso. Está basado en la ley 388 de 1997 y la ley 1454 del 2011. Estas dos leyes fundamentan los planes de ordenamiento territorial de las ciudades. Y estas leyes son las que le dan acceso a una ciudad con un plan de ordenamiento territorial a los recursos que se acceden a través de los COMPES. Entonces, si por ejemplo usted como ingeniero informático diseñó una solución para lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar acá, pues hay recursos importantes que podemos acceder a ellos. Tenemos un gran problema en Villavicencio y es que Villavicencio hace más de 20 años actualizado su plan de ordenamiento territorial. Pero entonces para nosotros ahí es una estrategia o una oportunidad, porque nosotros como ingenieros informáticos podemos hacer un equipo interdisciplinario, entrar a mirar como comunidad civil, como la comunidad de Villavicencio, hablando de Villavicencio, y entrar a la corporación ambiental, entrar a la alcaldía y ver cuál es la propuesta del nuevo plan de ordenamiento territorial que se va a lanzar al año 2040, 2050. ¿Cómo queremos la ciudad en 20 años, en 30 años, en 50 años? Es pensar una ciudad para los hijos nuestros, para los nietos nuestros. Y entonces como ingenieros informáticos tenemos un gran desafío ahí. Ese es el resumen de lo que vamos a hablar hoy. El resto es carreta que usted la puede encontrar en esas leyes que yo estoy mencionando acá, que es lo que hemos traído en las diapositivas. Entonces, les he hecho un resumen. A mí me parece que es muy importante la carrera que ustedes tienen. No basta la matemática porque yo he sido profesor durante varios años de cálculos integrales, cálculos diferenciales, de ecuaciones diferenciales, de métodos numéricos. He sido profesor de programación en lenguaje C, de programación de SQL en bases de datos. He sido profesor de ingeniería de software también, pues tengo muchos años como docente. Y lo que aún preguntan los estudiantes de ingeniería es, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿Por qué me amargan la vida con estas materias tan enredadas? Pero la verdad, estas materias lo que hacen es generarte una estructura mental para que tú seas un profesional que sea capaz de resolver problemas. Y no cualquier problema, estamos hablando de problemas complejos. Por eso la carrera que nosotros tenemos es una ingeniería que viene de ingenio. Y los ingenieros estamos por encima de la inteligencia artificial. De eso es lo que vamos a hablar hoy, apreciados estudiantes. Entonces, mi nombre es Julio Alexander Argotti Álvarez, matemático puro de formación, ingeniero de sistemas de información, ingeniero ambiental también. Tengo una maestría en telecomunicaciones, una maestría en ingeniería ambiental, un grado en ingeniería ambiental y un doctorado en educación. Por eso les hablo de todo esto. Entonces, siendo ingeniero de sistemas, necesité meterme en muchas cosas y terminé estudiando todo eso que les cuento en la zona que yo he trabajado. Entonces he trabajado en Nariño, en la Universidad de Nariño, trabajé en Unillanos también un tiempo, por eso conozco muy bien los llanos orientales, trabajé en Unimeta, en Uniminuto, en la Universidad Javeriana, y actualmente estoy trabajando para la Corporación Universitaria de Asturias, que es una universidad española, en el tema de ingeniería ambiental con modelación matemática y programación para cambio climático. De base, actualmente en Colombia soy docente de colegio, enseño álgebra en octavos, pero desde la pandemia hago parte de un programa del Ministerio de Educación
orientando a maestros del eje cafetero en cómo enseñar matemáticas con programación, con algo que se llama STEAM. En eso es en lo que yo me muevo. Bueno, después de esa introducción tan larga, voy a hacer un paso de lo que les voy a mostrar en las diapositivas. Igual estas diapositivas las completas porque las acorté un poquito por tiempo para ustedes, pero les las comparto en PDF al profesor Edgar para que se las comparta a ustedes. En las diapositivas lo que vamos a encontrar son 4 temas. El primero es mirar cuáles son las tecnologías emergentes que vale la pena centrarse ustedes. Si la universidad bien o mal se las ha dado en el desarrollo de su carrera, pero ustedes como futuros profesionales, creo yo, y siento que deberían profundizar un poco, bien sea a través de formación informal, bien sea a través de SENA mismo, que tiene formación fuertísima en esto, en el tema de Internet de las Cosas, en el tema de Big Data, en el tema de inteligencia artificial, y cómo lo podemos usar a nuestro favor para resolver problemas de las nuevas ciudades. Un segundo tema es el tema de planificación de ordenamiento territorial. Vamos a ver unos 4 conceptos importantes que están en esas leyes. Un tercer elemento es la dimensión ambiental en el desarrollo urbano, porque realmente nosotros somos los ajenos. Ustedes cuando estudiaron teoría general de sistemas recordarán que uno llega a un hábitat y se apropia de ese hábitat y ese medio ambiente del cual estamos hablando, pues nosotros lo terminamos devastando, ¿no? Porque desplazamos especies, acabamos con esas especies. Gracias a Dios en Villavicencio están los Ocarros, está la Universidad Nacional, está Unillanos, está la Universidad Autónoma de Nariño, que tienen compromiso con el desarrollo de la comunidad. Y eso es lo que vale la pena hablar acá. Y por último, pues también darle importancia ciudadana. Esto no solo es para ingenieros, es para ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible de una ciudad. Bueno, entonces empecemos a hablar del primer tema. El primer tema que tiene que ver con tecnologías emergentes, pues es un tema que ustedes ya lo conocen mucho, ¿cierto? Sobre todo que ustedes arrancaron después de la pandemia para acá, o sea, es una formación muy digital, muy con tecnologías emergentes. Es hablar, y parezco loro repitiendo lo mismo, es hablar del Internet de las cosas. Si usted observa en su casa, hay Internet de las cosas con los aparaticos que usted le dice, venga, enciéndase a las 7 de la mañana o 6 de la mañana. Por favor, indíqueme cuáles son las noticias del día. O si quieres algo más puntual, cuénteme qué está pasando con la guerra de Palestina-Irán. O cuénteme cómo van los avances de la guerra de Ucrania con Rusia. O bueno, deme un informe sobre, y ahí hay inteligencia artificial también, ¿no? Deme un resumen en 5 minutos de las mejores conferencias de la ONU de esta semana. Y eso es inteligencia artificial conectada con Google o conectado con Apple también, ¿no? Si ustedes miran, yo soy un fanático de Linux, siempre he trabajado con Linux, toda la carrera la he trabajado con Linux y pues soy un fan de eso. Y Linux, ¿por qué les hablo de Linux? Porque el software libre está allí, ¿no? O sea, en lo que es Internet de las Cosas, hay Linux por todo lado y programación abierta. Entonces es conocer eso. ¿Para qué sirve todo eso? Pues para mejorarnos la vida. Sensores de comunicación, sensores en la ciudad para manejar velocidades, los semáforos. Yo esta mañana les decía que los semáforos de todo el mundo tienden a desaparecer el color amarillo porque es donde más accidentalidad existe y eso nos lo demuestra la Big Data. La Big Data de todo el mundo muestra que cuando el semáforo cambia amarillo, los seres humanos lo que hacemos es acelerar y chocarnos. Porque cuando los dos están en amarillo, pues los dos pueden avanzar. Entonces, hoy por hoy, los semáforos ya están pasando a ser 2 colores, ¿no? Rojo y verde nada más. Para los daltónicos, pues los ven de otra manera. ¿Y por qué te hablo de eso? Porque la inteligencia artificial que tiene que ver con la robótica, con las redes neuronales, también funciona con sensores. ¿Cuáles son nuestros sensores humanos? Nuestros sensores humanos, pues son los ojos, los oídos, la boca para saborear, la nariz para olfatear, para saber si algo está quemándose, para saber si algo huele mal, para saborear algo. La inteligencia artificial, los sensores que tiene también, son sensores que son robóticos, ¿cierto? Son cámaras, son sensores infrarrojos, y esos sensores son los que le permiten
alimentar Big Data, la base de datos, para poder hacer razonamiento y tomar decisiones. Miren los carros automatizados que están saliendo ahora, que son capaces de avanzar por una vía, ¿cierto? Y están conectados con eso. Entonces, hablar del tema de movilidad. Yo no me imagino un carro de esos completamente automático en Villavicencio, por ejemplo. Yo imagino que no solamente basta que el carro sea inteligente, sino que los que van alrededor también, ¿no? Basta con que un motociclista se le cruce, otro le tire el carro encima y hasta ahí llega. Entonces, la inteligencia artificial le falta mucho en eso todavía y los seres humanos hemos avanzado en eso. Hablar de Internet de las cosas, pues es hablar de lo que estamos hablando, ¿no? De sensores, de análisis de procesamiento de información, de automatización, de hogares inteligentes, de ciudades inteligentes que controlan el tráfico, que controlan el monitoreo ambiental. Mire que esta semana en todo el mundo es la semana ambiental y por eso muchas ciudades están generando el tema de la movilidad sostenible. Por eso es el día del no carro, no moto, y por eso nos movemos a pie, en bicicleta. Eso no solo es en Villavicencio, es en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la contaminación ambiental generada por los motores de 2 tiempos y 4 tiempos ha generado un material particulado bien complicado. Yo les contaba esta mañana a sus compañeros que Villavicencio y digamos los llanos orientales sufren un fenómeno atmosférico bien interesante, ¿no? Toda la contaminación de material particulado que viene de la sabana de Bogotá es dispersado a 14, 15, a 20 kilómetros por encima del suelo, ¿cierto? Y de esas corrientes frías de la sabana de Bogotá vienen y terminan los llanos orientales. Es por eso que las lluvias que se tienen en los llanos orientales son lluvias ácidas. No sé si alguno de ustedes ha alcanzado a saborear la lluvia es amarga. Y es amarga porque tiene altos contaminantes de la sabana de Bogotá. Choca con las corrientes cálidas que vienen del Brasil y ese choque genera un efecto termodinámico con vida de lluvias. Por eso que de los 300, no sé el año cuántos años tiene, de esos 380 días que tiene el año en Villavicencio, antes, no sé ahora, yo vivía hasta 10 años en Villavicencio, pues llueve 360 días en el año, ¿no? Y es normal, y es por ese cambio de temperaturas que se genera a 14 kilómetros arriba. Entonces, por eso es tan interesante hacer un control atmosférico en Villavicencio. Eso ha llevado a que universidades importantes de Villavicencio como la Santo Tomás, la Unimeta, la Unillanos, Uniminuto. Creo que también en ese clúster está Antonio Nariño, la Autónoma de Nariño, la cooperativa. Estas en ese clúster ambiental decidieron hacer un convenio junto con la base militar de Apiay. Y en ese convenio lograron traer un satélite. Todos los días, si ustedes son observadores, entre las 7 y 8 de la noche, pasa una luz que no es avión, ni es helicóptero, ni es dron, y esa luz pasa de un lado a otro, se mueve entre Cumaral, Restrepo y sube hasta Bogotá y da una vuelta por todo el país. Ese es un satélite. Ese satélite es el GOES 12, es de la NASA. Y ese satélite está capturando datos atmosféricos, presión, velocidad del viento, humedad, y también mira el material particulado de la atmósfera por el tema de cambio climático. Yo recuerdo cuando estaba en Villavicencio que se necesitaban programadores para hacer modelos atmosféricos, para hacer simulación de qué es lo que pasa con el cambio climático. ¿Por qué les hablo de eso? Porque Villavicencio, Cumaral, Restrepo, Acacías, San Martín, todo ese sector que está pegado a la cordillera oriental es bien importante precisamente para la cordillera oriental, para Brasil y para Colombia frente al fenómeno de cambio climático. ¿Ves? Y eso implica mucha programación, pero lastimosamente pocos ingenieros se meten en eso. Yo recuerdo que en Unillanos todos los ingenieros egresados terminaban haciendo nóminas y software para empresas y contabilidades, pero muy pocos se metían por el lado científico. Y es meterse en esos grupos de investigación. Entonces yo te hablo de eso porque son estrategias que se necesitan resolver. En el tema de la industria ni se diga, ¿no? La maquinaria que funciona en Villavicencio, que genera todo el tema del arroz del llano, todo el tema del aceite de palma, pues es tecnología que viene de Brasil, viene de Canadá y Alemania, y con programadores que vienen extranjeros, ¿no? Teniendo carreras de ingenierías de sistemas, ingenierías informáticas en Villavicencio. Entonces ahí hay mucho por hacer. En el tema de salud también, ¿no? Existen muchos
dispositivos, ya no solamente las máquinas que leen exámenes médicos, digamos, o que hacen exámenes de una persona, sino que ya es operar con biomédica, o cierto, con biónica también, y se necesitan programadores para eso. En el tema de transporte, pues ni se diga, todo lo que tiene que ver, yo lo mencionaba hace un momento, el tema de transporte público, el tema de diseño de vías, y no solamente es programación, yo quiero que dejarles en el chip de su cabeza. La formación que usted tiene como ingeniero es precisamente es una inteligencia artificial multiplicada por 1000 en su cabeza para resolver problemas. Problemas que no solo se resuelven con un programa ni con un lenguaje. Son problemas que usted los puede analizar con un enfoque sistémico. Cómo resolver un Villavicencio para el futuro. Cómo resolver un Cumaral del futuro, un Restrepo del futuro, un Puerto Gaitán del futuro. Estoy hablando de las ciudades suyas donde ustedes están ubicados y son ciudades que están en desarrollo y que son muy jóvenes, son ciudades que no pasan de 100 años. Entonces, interesante que en los planes de ordenamiento territorial nosotros como ingenieros le metamos el lápiz a esto y resolvamos y proyectemos a los llanos orientales para el futuro. Pues hablar de Big Data es de bases de datos gigantescos. Es importante que ustedes en la formación conozcan muy bien lo que es SQL. SQL es el lenguaje para acceder a las bases de datos, ¿cierto? Pues yo en mi época estudiamos con Informix, con Oracle. Yo como soy un amante de Linux, pues lo trabajé con Postgres, porque es una base de datos libre, pero el Data Mini y el Data Warehouse lo puedes manejar con cualquier SQL que es un lenguaje común. Es como la programación en lenguaje en C. Y es importante porque toda la información capturada por los sensores que hay en la ciudad, sensores de movimiento, sensores que están en los semáforos, sensores que controlan el número de vehículos que pasan por un lado, cámaras de vigilancia que la policía la está colocando en todas partes. Son sensores y son cámaras que están capturando información para a futuro pensar qué hacer con la ciudad. Es el tema de manejar los datos, la data de la ciudad. ¿Cuántos habitantes tiene Villavicencio? Yo esta mañana osadamente me atreví a decirle al grupo de la mañana que puede ser que Villavicencio esté sobre los 800.000 habitantes. De pronto estoy pasado, habría que ver los censos, habría que ver el tema de mujeres, hombres, de edades y tal. Esa información es importante. ¿Para qué? Para que cuando usted maneje con el Internet de las cosas, el Big Data y la inteligencia artificial, las redes sociales, pueda utilizar esas redes sociales a favor y capturar información de esta gente de Villavicencio o de la ciudad donde usted esté para hacer consultas, para investigar, para preguntarle a la gente, para hacer análisis de tendencias, porque uno hace prototipos con inteligencia artificial de ver cuáles son las tendencias de la gente, qué es lo que compra, qué es lo que le interesa, y a partir de eso, con puro SQL y con inteligencia artificial, pues podemos nosotros tener herramientas para la toma de decisiones. Entonces, este tema de Big Data te sirve para prevenir riesgos, para todo eso que hemos venido hablando acá, ¿no? Para optimizar servicios. Hablar de inteligencia artificial, pues hablar de redes neuronales, un tema apasionante. La inteligencia artificial está ahí. Estamos viviendo la quinta era de la inteligencia artificial. Vamos a pasar ya a la sexta y séptima era, donde los robots ya son autómatas y toman decisiones. Yo les hablaba hace un momento de los vehículos, ¿no? Vehículos híbridos y electrónicos que ya funcionan solos, ¿no? Yo estaba probando un Ford Bronco, por ejemplo, que captura cuando tú te duermes, que captura cuando un vehículo se te va a acercar y te lanza alarmas, ¿no? Y me mostraban ahí en la Ford que ese mismo Ford, modelo 2026, ya viene autómata, que puede parquearse solo y moverse solo y le puedo yo generar la ruta por donde ir de un lado a otro y él va, ¿cierto? Pero como le decía, no basta con que el robot se mueva solo, sino que también basta el resto, ¿no? Es como cuando tú sales de tu casa en tu motocicleta o en tu carro, tú tienes que andar a la defensiva, es muy bien, porque no nos digamos mentira, los otros, la movilidad de los otros también te puede dar un accidente, un incidente, y todo esto tiene que ver con ingeniería, ¿ves?
Bueno, ejemplos de dónde se puede utilizar la inteligencia artificial, lo que estamos hablando, el tema de patrones, análisis de datos, generación de contenido, automatización. En ingeniería la inteligencia artificial nos ha ayudado muchísimo porque nos genera código. Antes, en mi época, hace 30 años, cuando estudié ingeniería de sistemas, nos tocaba a nosotros diseñar todo de cero porque no teníamos ni internet. Pero hoy en día con inteligencia artificial, pues, si tú sabes cómo resolver un problema y tienes el algoritmo, él te arma los códigos. Y eso es un gran avance. Voy a dejar de hablar de tecnología porque de pronto los aburro y ustedes seguramente saben más de tecnología que yo, que soy de los viejitos. Y me voy a centrar más en hablar herramientas de planificación de ordenamiento territorial para que ustedes en todo lo que yo hable le metan todo ese tema de Big Data, el tema de Internet de las Cosas e inteligencia artificial. Todo lo que yo les decía es mirar la ciudad como un hogar, como una casa, y cuáles son los servicios que necesita este hogar. O sea, es hablar de los servicios básicos, ¿no? Es pensar una ciudad donde todos los habitantes tengan un lugar digno para vivir. No es posible que en pleno siglo XXII, ya que estamos, ¿cierto? Hayan personas que habitan pegados al Guatiquía y que cada que llueve se inundan y pierden su habitación, su casa, el lugar donde viven, porque son casas de cartón. Eso es invasión. O sea, pensar en una ciudad de futuro es que no exista eso, es pensar en un desarrollo de la ciudad. Entonces usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Estás hablando de socialismo? No. Los objetivos de desarrollo sostenible en el mundo están hablando de eso, de que en el año 2030, que es cuando mueren los objetivos de desarrollo sostenible, todo, todo ser humano en el mundo tenga una vivienda digna y segura y buena. Por eso que estos COMPES y estas leyes que yo les estoy contando hablan de que en el país existe algo que se llama subsidio de vivienda. Y ese subsidio de vivienda es para las clases menos favorecidas. ¿Por qué te hablo de eso? Porque toda ciudad necesita subsidios de vivienda y necesita unas zonas para construir viviendas de interés social para la gente que no tiene viviendas. Y usted dirá, pero yo como ingeniero informático, ¿qué tengo que ver con eso? Pues un componente importante en las ciudades son esos estratos bajos. O sea, no podemos diseñar una ciudad como lo que pasa en Pereira. Yo vivo en Pereira y Pereira cometió un error hace 10 años y es que desarrolló un plan de ordenamiento territorial para estratos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y se olvidó del estrato 3, 2 y 1. Entonces, todo el desarrollo, digamos, de las clases menos favorecidas acá en Pereira no existe. Y eso hizo que ese plan de ordenamiento territorial se hundiera y eso hizo de que Pereira, desde hace 10 años para acá, no tenga dinero para invertir en el desarrollo de la ciudad. Es una ciudad que está estancada. Entonces, si no hay ordenamiento territorial, la ciudad se frena. Y creo que para allá va Villavicencio. Yo les decía esta mañana que desde que estuvo el alcalde Juan Sin Miedo, yo le digo así a este amigo que ahorita creo que es candidato a la presidencia, él fue alcalde por allá en el año 2017, él fue el último que hizo la propuesta de plan de ordenamiento territorial, pero recuerdo que el Consejo Municipal no pasó esa propuesta, no la aprobó, entonces están con un plan de ordenamiento territorial más viejo. Lastimosamente, ese es lo otro, el tema de gobernanza. Y ahí sí les pongo ese trompo en la uña a ustedes, ingenieros informáticos, y es que hay que hacer mucha sensibilidad ciudadana, porque las decisiones, sean de izquierda, de derecha o de cualquier partido político, hay que tomarlas pensando en el bienestar de la ciudad, ¿verdad? Entonces no podemos decir de que porque Juan Sin Miedo era un partido político y el Consejo Municipal es manejado por otros partidos, bloqueemos los procesos. Luego vino un alcalde Germán y lo mismo pasó. No sé ahorita quién estará de alcalde, pero esos son temas complicados porque tienen que ver con gobierno, ¿verdad? Bueno, me he adelantado en algunas cosas acá. Hablar de planeación territorial es hablar de varios componentes. Aquí les voy a hablar de enfoque sistémico. ¿Cómo así que enfoque sistémico? Les hablo de enfoque sistémico porque una ciudad, para ser planificada, necesita un componente social. O sea, las familias, las personas, ¿cierto? Las comunidades, ¿dónde están? Los barrios. Ese es el sistema social. Por otra parte está el sistema cultural. En ese sistema cultural puede estar el tema del joropo, el tema de la religión. El joropódromo tan lindo que yo lo extraño. Eso creo que es en el mes de junio, julio.
¿cierto? Y eso es cultura de los llanos orientales, el tema del arpa, el tema del cuatro. ¿Qué tiene que ver eso con el desarrollo de una ciudad? Pues muchísimo, porque es la cultura llanera, ¿verdad? A pesar de que en los llanos existen bogotanos, costeños, pastusos y gente de todas partes y mucho venezolano, pero finalmente la cultura llanera es esa. Por otro lado está el tema natural, o sea, todos los llanos orientales están inmersos en la llanura y hay una cantidad de flora y fauna que es el medio ambiente que hay que respetar. Tenemos una cantidad de agua que nace arriba en Sumapaz, que cae con el río Ariari, con el Guatiquía, con todos esos ríos que son gigantescos, ¿cierto? Y hay que preservar la vida, o sea, no solamente es preservar la vida de las personas, sino del otro, de la fauna, de la flora. Está el tema económico, o sea, el tema laboral. Debe generarse empleo para todas personas porque si hay empleo digno, la ciudad se desarrolla fácil. Y obviamente está todo el tema político administrativo. Entonces, el tema político administrativo, pensando en los ediles, en las personas de los barrios, ¿cierto? En los alcaldes, es pensar en el consejo municipal y obviamente en la corporación ambiental, que es la que le da el visto bueno a todos los planes de ordenamiento territorial, porque esto tiene que ver con ambiental también. Es pensar en cómo podemos zonificar la ciudad, de dónde está ubicada la industria, dónde está ubicada la zona de agricultura. Por eso que uno acá en ordenamiento territorial habla de zona urbana y zona rural. La zona rural muchas veces en todas las ciudades es la zona que le provee de alimentos a la ciudad. Hablando de Bogotá, por ejemplo, toda la zona rural de Bogotá es la que le provee cebolla, papa, plátano no hay, entonces plátano viene de los llanos orientales, ¿cierto? Va de eje cafetero, el café que va de eje cafetero, aunque en los llanos también se cultiva café. El tema de la ciudad, cómo están las vías, cómo están los parques, en qué lugares está el acueducto, cómo va la red de alcantarillado, cómo están las vías diseñadas, cuál es el sentido de las vías. Por ejemplo, como ingenieros informáticos, yo dándoles a ustedes una clase, yo los pondría a resolver las vías de Villavicencio, sin cambiar la infraestructura de las vías que hay en Villavicencio. ¿Cómo diseñar, digamos, unas mejores rutas? Puede ser que tengamos que cambiar los sentidos de la ruta. ¿Será esa la opción o será que tenemos que generar otras autopistas elevadas, rotondas, qué sé yo, ¿cierto? Pero no solamente pensar en los vehículos de 4 ruedas y 2 ruedas con motor, sino también en zonas de acceso para personas de difícil movilidad. Estamos hablando de un lugar incluyente, de una ciudad del futuro, ¿verdad? Personas que no pueden mirar, personas que se mueven con silla de ruedas, como les decía, personas que se mueven en bicicleta. Entonces, pensar una ciudad para todos, ¿no? En que la zona rosa no quede ubicada en el centro de la ciudad, eso es un error. La zona rosa debe estar ubicada por allá, de Capachos para abajo, ¿cierto? Capacho es una discoteca muy interesante. Ahí para abajo debería estar toda la zona rosa y de expansión. ¿Por qué hablo eso? Por seguridad. ¿Qué pasa en la zona rosa? Que la gente va, se alicora y a medianoche salen y matan a otras personas. Entonces, una ciudad de futuro debe pensar en eso también. Entonces, ¿qué pasa en Capachos? Que Capachos está fuera, alejado de la ciudad, y entonces los controles de tránsito se colocan allá a las jugadas para a ver qué gente sale alicorada, ¿cierto? Por eso en Capachos el negocio es colocarle un chofer cuando usted sale borracho y mire que estamos hablando de ciudad de futuro, ¿ves? Yo le estoy colocando más o menos lo que yo conozco de por allá. Bueno. Hablar de enfoque territorial es hablar de una ciudad sostenible, es hablar de la participación ciudadana. ¿Y por qué te hablo de participación ciudadana? Nosotros hemos dejado y hemos permitido que los profesionales comunicadores sociales se metan en el tema de las redes sociales. Y este tema de las redes sociales, manejando Big Data, deberíamos ser nosotros los ingenieros informáticos o los ingenieros de sistema los que las manejemos con inteligencia artificial. Estoy hablando de Facebook, de Instagram, de YouTube, de WhatsApp. ¿Para qué? Para hacer tomas de decisiones en cómo queremos la ciudad del futuro. De tal manera que usted con sensores en algunos lugares manda mensajes utilizando la tecnología GSM, ¿cierto? TDMA, que es la de celular, y los mensajes le llegan a las personas que están a 500 metros a la redonda, ¿cierto? Para preguntarles cómo quieren que sea la vía, cómo quieren que esté el sentido de la vía,
para hacer una pregunta sobre si se va a aprobar o no el plan de ordenamiento territorial, si quisieran que, qué sé yo, cuántas cosas que uno puede preguntar por las redes sociales y tener información para alimentarla a la Big Data, que es lo que siempre se hace, ¿no? Entonces esto tiene una visión de enfoque sistémico, integral, una voluntad política, o sea, lastimosamente o gracias a Dios, se necesitan los políticos que son los que toman las decisiones, no politiqueros, sino políticos. En el hogar generalmente es la cabeza de familia, papá o mamá, ¿cierto? En la alcaldía pues debe ser el alcalde con el consejo municipal. Entonces yo creo que como ciudadanos y como profesionales deberíamos ir de vez en cuando a las sesiones del consejo municipal y ver qué decisiones se está tomando de la ciudad. Por lo menos para ir de curiosamente, ver cuáles son las problemáticas y ver estratégicamente como empresa qué podemos generar nosotros como ingenieros. Esto tiene que ver con la descentralización de las decisiones institucionales, con la participación ciudadana. Mire que la Constitución del 91 nos da como ciudadanos pie a entrar a todos estos lugares. Nosotros tenemos derecho a la información. La alcaldía debe generarnos información de lo que nosotros necesitemos. Por eso existen los famosos PQRs, que son peticiones, quejas y reclamos, y ellos como funcionarios públicos deben generarnos información para ver nosotros qué podemos aportarle a territorio, ¿cierto? Bueno, hablando de grandes, medianas y pequeñas ciudades es hablar de lo siguiente. Para Villavicencio podríamos hablar de planes de ordenamiento territorial, porque es una ciudad que hace mucho rato pasó los 100.000 habitantes. Yo le decía que estamos ya por los 800.000 habitantes. Ciudades más pequeñas como Cumaral y Restrepo, que creo que oscilan sobre los 30.000 habitantes, hablar de planes básicos de ordenamiento territorial. O hablar de ciudades más pequeñas como mesetas, que son ciudades que llegan a los 12.000 habitantes, son esquemas de ordenamiento territorial. Así se denominan en estas leyes. Obviamente, de acuerdo al número de habitantes, son los recursos económicos para el ordenamiento territorial que vienen del Estado. Voy a hablar un poquito de algo que se llama Sistema de Información Geográfica. Yo creo que ustedes como profesionales deberían, antes de graduarse o algún día en su vida, hacerse un cursito de algún sistema de información geográfico. Yo les recomiendo ARGIS. ARGIS es una herramienta muy importante que se utiliza en todo el mundo. Lo utilizan las alcaldías, lo utilizan todas las corporaciones ambientales, ¿cierto? ARGIS es un sistema de información que funciona con raster, con vectores por capas. En la primera capa, digamos, está, por ejemplo, todo lo que es el medio ambiente. En una segunda capa, tú puedes tener lo que es el alcantarillado. En otra tercera capa, puedes tener la densidad poblacional. En otra capa puedes tener las vías, la movilidad de vías. En otra capa puedes tener el tema de semáforos. En otra capa puedes tener, por ejemplo, el tema de hospitales, de colegios. Eso se diseña así y también a través de sensores, porque esto ya funciona con sensores, uno puede tener un sistema vivo. Entonces, por ejemplo, puedes tener en otra capa el tema de cómo están las fallas tectónicas en la ciudad para hacer prevención en el caso de sismos o en el caso de incendios, dónde están las fábricas. Entonces, existen algunas fábricas que están ubicadas cerca de fundadores, ¿cierto? Y que pueden generar algunos incendios, bueno, etcétera. Esto se hace a través de algo de programación y con un poquito de SQL. Son cursos muy básicos y son muy importantes para ustedes como ingenieros. Finalmente, todo este tema de planeación territorial tiene que ver con la participación ciudadana, hay que preguntarle a la gente, y ese de preguntarle a la gente, por eso yo les hablo de las redes sociales, y esas redes sociales que son manejadas por comunicadores, y nosotros desde la programación y desde el uso del Internet de las cosas y de la Big Data podríamos ser nosotros los que manejemos emprendimientos en cómo apoyar a la ciudadanía en el tema de gobernanza, y al gobierno, a la alcaldía, al consejo, ¿cierto? Además de las leyes que yo les propuse, hay otras que aquí se las dejo en esta diapositiva. Por ejemplo, la ley 388 del 97, que es la que establece cómo deben estar las vías públicas, cómo debe ser la infraestructura, cuáles son los derechos constitucionales de vivienda. Ahí está el tema de vivienda, de servicios públicos.
y es por eso que los COMPES tienen recursos para esto, para ciudades que tienen un plan de ordenamiento territorial actualizado. Está la ley 1454 que habla sobre decisiones que deben tomar los consejos municipales frente a los planes de ordenamiento territorial. Está también la ley 152 del 94, que son las directrices del Plan Nacional de Desarrollo. Yo les decía esta mañana que el plan de desarrollo actual lo monta cada gobierno. Este gobierno llegó y colocó el plan de desarrollo que se llama Colombia Potencia de Vida, que finaliza en el año 2026. O sea, el nuevo gobierno que se ha elegido ahora, ¿cierto?, que empezará en el 2027 y que tendrá 4 años, debe traer un plan nacional de desarrollo. Este plan de desarrollo actual de Colombia Potencia de Vida está centrado en cambio climático, está centrado en equidad de género, en diversidad, en paz, y más adelante les voy a mostrar una diapositiva de paz. ¿Qué relación tiene el orden territorial con paz? Porque territorio es el que genera conflicto. La guerra que vivimos en nuestro país de más de 400 años, una guerra por territorio, desde que llegaron los españoles a desplazar los indígenas, desde que los incas venían desplazándose y gracias a que llegaron los españoles no pudieron subir más, llegaron hasta Nariño. Pero si no llegaran los españoles, los incas seguramente se hubieran unido con los mayas y hubiera resultado algo muy interesante, ¿no? Pero es por territorio, mire, son imperios que se mueven. Los españoles llegaron acá, descubrieron el oro, nos trajeron el oro, se llevaron el oro, nos dejaron la Biblia, ¿cierto? Lo digo yo así, pues vulgarmente, pero nos trajeron peste, gripa, virus, ¿cierto? El COVID que lo vivimos hace poco, que es un virus que viene por avión también, pero tiene que ver con territorio. En Colombia, y no estoy hablando ya de ciudades, todo el territorio de Colombia hay un 4% de ricos que son los dueños de la tierra, y eso genera guerra y conflicto, ¿no? El tema de narcotráfico, el tema de cultivos ilícitos, eso tiene que ver con tierra. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo debe estar orientado a cómo se maneja la tierra, qué orden se le da y cuál es el sentido de vida para los que habitan este territorio. El decreto 1077 del 2015 habla de subsidio familiar de vivienda, y es por eso que hay unos recursos importantes para la gente que no tiene vivienda. Bueno, finalmente estos planes de ordenamiento territorial, igual que todo sistema, deben ser evaluados. Esa evaluación se hace de manera cada 6 meses, cada año. Y mire que en las ciudades de Colombia existen muy pocas herramientas para eso. Ustedes como ingenieros informáticos podrían hacer un emprendimiento interesante frente a la evaluación de planes de ordenamiento territorial, ¿ves? Y evaluar, hacer un software o hacer un sistema con Internet de las Cosas, con Big Data, ¿cierto? Que permita evaluar un plan de ordenamiento. No lo existe. Y si ustedes logran hacer algo de esto, puede ser que no solo se lo vendan a llanos orientales, sino a otras ciudades del país y del mundo. ¿Ves? Ahí hay muchas opciones de trabajo. Hablar de la dimensión ambiental, pues, es entender que el lugar que habitamos es un lugar de todos, donde hay flora, fauna, donde hay agua, nos pegamos siempre al recurso de agua y nosotros generamos residuos orgánicos, residuos líquidos. Entonces debe haber también un sistema de esos residuos. ¿Qué pasa con esos residuos? Esos residuos utilizan plantas de tratamiento primaria, secundaria, pero igual así el río Guatiquía se ensucia más abajo, aguas abajo, porque lastimosamente le vertimos toda la podredumbre. Lo mismo con los residuos orgánicos. ¿A dónde van a parar? Seguramente van a un relleno sanitario. Y los ingenieros informáticos, ¿qué podemos hacer por eso? Pues podemos hacer unos diseños interesantes porque la teoría general de sistemas nos da muchas herramientas para eso. ¿Ves? Es pensar en la relación del ser humano y de la ciudad con el ecosistema en el cual estamos habitando. Está el tema también de las emergencias, ¿no? Y de las zonas vulnerables que tiene una ciudad, las zonas de incendio, las zonas de inundaciones, de erupciones volcánicas donde existen volcanes, donde hay placas tectónicas, y en Villavicencio debe existir un sistema, y si no lo existe, hay que crearlo. Yo creo que sí existe, porque existe inclusive un plan nacional y un departamento nacional de emergencias. Entonces, nosotros como informáticos podemos entrar ahí con sistemas de alerta con el Internet de las Cosas y otras cosas, y otros elementos para hacer mitigación, adaptación, prevención, para hacer simulacros. Podemos hacer hasta simulaciones informáticas para mostrar qué puede suceder en un escenario futuro en una ciudad, ¿ves?
Esas decisiones ambientales generalmente se generan desde la comunidad, es el alcalde el que las propone, con visto bueno de la corporación ambiental, pasa por el consejo municipal y se aprueban, y una vez aprobados, pues ya tenemos los recursos del Estado. Hablar de la dimensión ambiental es de eso, es hablar de servicios ecosistémicos, es hablar de la producción de alimentos, es hablar de los rendimientos económicos. Yo creo que como ingenieros nosotros deberíamos aplicar ingeniería nosotros mismos. Yo esta mañana les decía a sus compañeros que qué inteligencia utilizamos nosotros cuando entramos a una tienda como el D1 o como el Éxito o llámese cualquiera de esas tiendas, Jumbo, no sé, y usted va a consumir un producto y en la parte de atrás del producto tiene una cantidad de información y usted en su cerebro tiene una big data para hacer un análisis. ¿Qué calorías, qué carbohidratos, qué cantidades, qué endulzantes tiene eso, qué grasas tiene y qué efectos tiene en tu organismo? Tu organismo es un sistema. Entonces aplique la ingeniería a eso. ¿Qué alimentos estás consumiendo tú? Entonces, por eso es importante aplicar ingeniería en nosotros, en nuestra familia, para hacer una proyección también a la ciudad, ¿no? Para pensar en qué tipo de alimentos estamos generando en la zona rural, o en que si una ciudad del futuro, por ejemplo, yo miraba en Países Bajos que las ciudades del futuro ya tienen huertas dentro de su hogar. Entonces, esa huerta es un alimento orgánico, es un alimento muy sano, que es el que nosotros utilizamos. Y mira, estamos hablando de ciudad de futuro. Es pensar en cómo podemos ahorrar energía, es pensar en paneles solares. ¿Quién está montando esos paneles solares? Nosotros los ingenieros deberíamos ser los que estamos liderando el tema de paneles solares o generar energía por placas tectónicas. Si tenemos dificultades por cambio climático con el agua, entonces cómo podemos generar fuentes de agua desde agua subterránea, que lo he visto en Villavicencio, que con motobomba a 800 metros tenemos una cantidad de agua ilimitada y la sacamos y con plantas de tratamiento traemos agua potable a nuestros hogares, ¿no? Y eso es ingeniería. O cómo hacemos agua potable en lugares que no tienen agua potable, que capturan agua lluvia y como les decía, esa agua lluvia viene cargada de cantidad de químicos. Entonces podemos generar unos filtros con arena y tal, y eso es de ingeniería. No solo es de los ambientales, los informáticos podemos meternos en todo este tema. ¿De dónde viene la financiación de los planes de ordenamiento territorial? Viene del predial, el predial y la valorización del patrimonio que tenemos en las viviendas. Entonces hay un impuesto que se paga anualmente, pero también hay recursos importantes que maneja el Estado. Yo escuchaba que el Congreso el día de ayer o anteayer ya aprobó la ley de financiamiento de los años que vienen. Son como 357 billones de pesos. Creo que le quitaron como 10 billones al tema, ¿cierto? El profe creo que debe saber un poquito más de este tema, pero ahí un 80% de ese recurso va para plan de ordenamiento territorial. Entonces, si nosotros tenemos ideas, podemos acceder a esos recursos. Mm, Importante la participación ciudadana, como yo les decía. Eh, ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía tiene que ver con el uso de suelo y con el desarrollo de la ciudad con los nuevos barrios. Yo esta mañana les decía que hay mucha ciudad europea y mucha ciudad en el otro continente que no sobrepasa la altura de las iglesias. Si usted va a Popayán, por ejemplo, Bogotá en algunas partes, porque Bogotá tiene edificios muy grandes, ¿no? Por allá hace 50 o 100 años, la ciudad no podía estar más alta que la iglesia. Hoy por hoy, pues existen rascacielos. Villavicencio es una ciudad muy nueva, la iglesia no es antigua, entonces por eso existen edificios. Entonces hay que hacer estudios de suelo y todo eso, ¿no? La plusvalía es cómo se utiliza el suelo y qué decisiones se toma para generar nuevos barrios y para generar el desarrollo de una nueva ciudad. Y ver en qué lugares se colocan las autopistas, en qué lugar van los hospitales, a dónde se va a mover la zona rosa, cuáles son las zonas de esparcimiento, dónde están ubicadas los parques, ¿cierto? Esos parques importantes para que la gente también salga de la rutina, bueno, etcétera. Yo les mencionaba de que el tema de tierra tiene que ver con paz, ¿no? Entonces, acá creo que como ciudadanos colombianos necesitamos
comprender que para que se genere la paz debe existir una equidad en el acceso a la tierra, y no estoy hablando de socialismo, ¿no? Por la tierra hay que trabajarla y tú te ganas, como dice la Biblia, con el sudor de tu frente, lo que tú ganas, pero el tema de tierra, de una u otra manera en el país, y lo pueden hablar en otras clases con el profe, porque tiene que ver con empresarial también, el tema del uso de la tierra, porque es el que ha generado el tema de narcotráfico, el tema de guerrillas, el tema de la violencia que hemos vivido en Colombia, como lo contaba hace un rato, ¿no? Entonces hay que comprender que el tema de tierra ha desmovilizado gente. Mire lo que pasó en lejanías ahí al sur del Meta, ¿no? O sea, desde hace años atrás, con el tema del paramilitarismo y de la guerrilla. Y eso está volviendo otra vez. Entonces tiene que ver también con una problemática social, y nosotros como ingenieros no nos podemos quedar callados. Es bueno, ¿qué soluciones podemos dar a esto? ¿Qué podemos aportar en esta problemática? Bueno, ya finalizando, porque hemos hablado mucha cosa, como al tiempo nos quedan 20 minuticos, les tengo aquí unas conclusiones. La primera conclusión en tecnología es que las ciudades del futuro no serán inteligentes por la calidad de dispositivos conectados, sino por la capacidad de poner el Internet de las cosas, la Big Data y la inteligencia artificial al servicio de la calidad de vida de los ciudadanos, garantizando una equidad ética, una ciberseguridad, una protección de datos y un contexto de inclusión digital. Por otra parte, la planificación territorial es la brújula del desarrollo. Entonces es importante que esa planificación territorial esté soportada por herramientas digitales. Es por eso tan importante que en la planeación de ordenamiento territorial existan ingenieros informáticos dando propuestas a qué se puede hacer con esta tecnología. Es el camino a través de los sistemas de información geográfica. Yo les hablaba de ARGIS, ya hay muchos más, de software libre también, ¿cierto? Para utilizar de manera racional el espacio, reducir desigualdades y promover el desarrollo sostenible. También que exista un equilibrio entre sostenibilidad y entre desarrollo. Lo bonito de los llanos orientales son los amaneceres, los atardeceres, la flora, la fauna, y yo creo que hay que protegerlo, porque hasta ahora en los llanos no somos conscientes del medio ambiente que tenemos ahí. Entonces, en las ciudades de futuro, yo creo que como ingenieros también deberíamos tener una responsabilidad alta en todo el tema ecosistémico, en el sistema ecosistémico, y cómo conectamos el desarrollo de una ciudad con el ambiente, ¿cierto? Y cómo generamos mitigación para seguir apoyando el tema del diseño de una nueva ciudad. Y por último, el tema de la participación ciudadana, porque la Constitución política a nosotros nos da derecho al acceso a la información pública, a manejar esa información a través de la Big Data, a través de los PQRs, a través de un derecho de petición, a través de una tutela, ya que nosotros como ciudadanos también seamos propositivos en cómo debe ser la ciudad del futuro que queremos. Y frente a eso, pues la ciudadanía necesita mucha orientación, y nosotros como ingenieros tenemos herramientas para facilitarle a la ciudadanía para la toma de decisiones. Bueno, hemos intentado hacer esta charla más corta que la de la mañana, profe, si se dio cuenta. Pues muchas gracias, y ahí abremos la discusión. Pues voy a dejar de compartir para vernos mejor, y pues los escucho. Más que preguntas, quisiera escucharlos a ustedes en la idea de que cómo ven estos desafíos que yo les propongo acá, ¿no? Yo lo hago como ingeniero de sistemas, como ingeniero ambiental, como matemático, y como comprometido con el desarrollo sostenible que necesita una ciudad, ¿no? Bueno, chicos, ¿qué opinión les queda de la charla del ingeniero Julio? Cuéntenme, los escuchamos. ¿Qué inquietudes les quedaron? Dime. Es un campo muy grande. Es un campo de aplicación muy extenso. Sí. Mucho que abarca, se puede más durito para que el ingeniero nos alcance a escuchar. Es que ya depende de factores. Depende de muchos factores. Ya depende de uno como ingeniero.
esas herramientas que indica. La charla pues nos contextualiza o nos da una visión general de todas las aplicaciones que podemos desarrollar como ingenieros. ¿Cuál otra? La percepción donde puede entrar uno a solucionar temas o a estudiar para Nos amplía la perspectiva de qué campos podemos ir a explorar que no se han realizado. que no solo sea solo en las carreras, en nuestro caso. Nos da la opción de mirar nuevas alternativas, nuevas opciones o nuevas problemáticas a las cuales podemos dar alguna alternativa de solución. ¿Qué otro? Chicos, ¿alguien más? Es como una pregunta. Ronald, ¿qué pregunta tienes? ¿Cómo puede la tecnología digital ayudar a construir ciudades ¿Cómo? más sostenibles? Dame un segundo. ¿Cómo puede la tecnología digital ayudar a construir ciudades Más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente? más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente? Bueno, Végales primero, muchas gracias por los comentarios y tienen toda la razón. Yo, como les dije al principio, venía es a motivarlos a ustedes, a abrirles un poquito el espacio, a complejizárselos un poquito y a sacarlos de la zona de confort, porque yo, igual que ustedes, viví una formación de ingeniero de sistemas, donde, claro, a ti te enseñan programación, matemáticas, lenguajes, y si tú te quedas sobre esa línea, sales como un programador. Y mire que yo hace unos años atrás tuve una empresa de desarrollo de software, programadores, hice una convocatoria para programadores y se presentaron como 30 hojas de vida. De las 30 hojas de vida, habían como 25 de ingenieros de sistemas. Y cuando yo les preguntaba sobre si les gustaba programar, era bien curioso porque no les gustaba programar. O sea, tenía que programar. Yo decía, ¿qué estudiaron ustedes en ingeniería? Programación. ¿Y por qué no les gusta programar? No, porque nos iba mal de pronto, ¿cierto? La tenían el título, pero no programaban. Y es curioso porque en esa empresa de software, que dos personas que entraron no eran ni siquiera bachilleres, pero eran para Universidad del Meta y Uniminuto de los Llanos hace unos 15 años atrás, ¿ves? Entonces, el título no lo hace lo que tú aprendes, el título lo haces tú a futuro dando soluciones. ¿Por qué te traigo toda esta información tan vieja, como lo decía una compañera hace un ratito? Porque ustedes están llamados como ingenieros informáticos a liderar equipos de trabajo interdisciplinarios. Estos problemas no los resuelve un ingeniero ambiental, no lo resuelve un economista, no lo resuelve un ingeniero civil. Son equipos interdisciplinarios y una ingeniería informática a ti te da elementos para ser un líder. Un líder desde la teoría general de sistemas para empoderar y manejar equipos interdisciplinarios para dar este tipo de soluciones. Ya puntual, muchas gracias por las apreciaciones. Ya puntualmente en la pregunta que lanza el compañero que dice sobre cómo la tecnología puede ayudar a construir ciudades sostenibles, pues nosotros ya lo estamos mirando, ¿no? La tecnología está allí. Tenemos Arduinos metidos en todas partes, tenemos robots en todas partes, microchip y microprocesadores funcionando en drones. Yo sé que por allá por API hay mucho control de los drones, pero en ciudades, por ejemplo, yo hace un rato estuve por Medellín y se están utilizando drones para hacer el control atmosférico, por ejemplo, ¿no? Para hacer mapas de amenaza por material contaminante en la zona de lo que es Envigado, donde está todo ese tema del desarrollo industrial. Lo mismo en Jumbo Cali. Entonces, la tecnología ayuda muchísimo, pero lo conecto con la pregunta que hacía el profe Edgar esta mañana, que tiene que ver con la ética, y es que los seres humanos somos los que tomamos las decisiones. La tecnología está ahí, la inteligencia artificial está ahí, pero
finalmente somos nosotros los ingenieros, desde la ingeniería que tenemos para resolver problemas complejos, porque es un problema muy complejo, para utilizar todas estas herramientas y pensar en una ciudad sostenible. ¿Qué es pensar en una ciudad sostenible? Ser una ciudad que garantice la vida de todas las personas. Entonces ahí viene el tema, ¿no? De que, ¿será que los robots a futuro pueden, por ejemplo, un robot policía, mirando ya mucha ciencia ficción, como el tema de Terminator y esas cosas, ¿será que un robot de esos puede matar a un ser humano? Pues entre la normatividad que hay en la robótica y en las redes neuronales, uno de los criterios es que se respete la vida, por ejemplo, hablando en el tema de la sostenibilidad. Y vida no solamente de los seres humanos, sino de las plantas, ¿cierto? De los animales, y etcétera, ¿no? Hace poco vimos una película que no es muy vieja, la de robot, que es como una bolita, ¿cierto? Que protege unos patos, creo que es que está volando y una cosa así, ¿no? Puede ser mucha ciencia ficción y muy muñequitos, pero la enseñanza que nos deja es esa. Finalmente, los seres humanos somos los que tomamos decisiones. Puede haber mucha inteligencia artificial, pero se necesitan ingenieros para que unan estos equipos de trabajo, para que unan esas tecnologías y para que proyecten las ciudades del futuro. La ciudad que nosotros debemos pensar es la ciudad que queremos para nuestros hijos, es la ciudad que queremos para nuestros nietos, es una ciudad que se pueda respirar aire, es una ciudad que tenga agua potable, es una ciudad que tenga buenas vías de acceso, es una ciudad que garantice la vida, es una ciudad donde tú puedas andar tranquilo, como decía Porfirio Barba Jacob, ¿cierto? Donde tú puedas andar tranquilo, con seguridad y tal. Eso es una ciudad del futuro y sostenible, una ciudad que no solamente funciona con energía generada por las ruedas Pelton de las hidráulicas, que sea una ciudad generada por paneles solares, por energía eólica, ¿cierto? Es eso, donde la calidad de vida de las personas también baje. Yo creo que a futuro la tendencia es esa, ¿no? Mire, yo vengo de Europa hace poquito y en Europa ya las horas de trabajo ya no son jornadas de 7 horas, están bajando a 5 horas. Y eso es calidad de vida en ciudades de desarrollo. ¿Ves? Es pensar en todo eso, pero sí se necesita avanzar mucho y cambiar los paradigmas y las maneras de pensar. Y claro, la tecnología está para ayudarnos en todo. Yo no sé si los enredé más o me les fui por las ramas, pero yo lo que les quiero concluir es que ustedes como ingenieros tienen una formación que les permite liderar equipos interdisciplinarios, tomar decisiones y diseñar ciudad de futuro pensada para sus hijos y para sus nietos. ¿Cómo quisieran Villavicencio para tus nietos, para tus hijos? O si eres de una ciudad más pequeñita, ¿cómo quieres que sea Cumaral? ¿Cómo quieres que sea Restrepo? ¿Cómo quieres que sea Puerto Gaitán, que es donde vive tu familia? Piense en esa ciudad para el futuro. Cuando usted vaya a Medellín, oh, qué bonito Medellín, yo quisiera que Villavicencio sea como Medellín. Pues no, es otra cultura, ya comen frijoles, en Villavicencio de pronto se come frijoles, pero la comida de Villavicencio de pronto es la yaca, es la llanera, es la mamona, y ahí hay cambios culturales también, ¿no? Bueno, en fin, es un tema muy, muy interesante. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, no me queda Profe, más. en aras del tiempo, yo quisiera que usted más bien cierre esta sesión, ¿le parece? Bueno, lo primero, darte las gracias por la colaboración durante todo el día, la paciencia que nos tuviste con la parte de conectividad. Segundo, como lo dijimos esta mañana, la charla nos aporta en nuestro proceso de formación y nos abre unas perspectivas bastante amplias en cuanto a necesidades que se dan en el entorno y que muchas veces nosotros no las percibimos porque estamos acostumbrados a ellas. Desde una profesión como la ingeniería informática, se pueden generar soluciones que para nosotros en este momento uno dice, uy, están lejanas, pero que cuando uno analiza la situación y el entorno son necesarias y son urgentes de tomar en el entorno en que nos estamos desenvolviendo. Si no se toman medidas oportunas, el crecimiento y el desarrollo se va a ver truncado porque no tenemos un plan de ciudad. Y aquí es donde ellos, como futuros profesionales, tienen que empezar a jugar un papel como
administradores y desarrolladores de ese nuevo entorno, y no solo el entorno, sino ese nuevo espacio para las futuras generaciones. Entonces, es un tema que a nosotros nos aporta. Gracias, ingeniero, por el conocimiento, el tiempo, y esperamos en futuras oportunidades poder volver a contar con las charlas contigo. Gracias. Muchísimas gracias, profe Edgar. Muchas gracias, señores estudiantes. Y ya a la orden, Edgar, yo ahorita en el WhatsApp le comparto muchas bendiciones y hasta luego. Bueno, feliz noche para todos. Gracias. Chao. Muchas gracias.